Bienvenidos a una emisión más de Charla con la Historia. A finales del año 1869, la Guerra Guazú estaba prácticamente sentenciada. Para agosto de ese año ya se había constituido un triunvirato para que un grupo de paraguayos pueda negociar condiciones con los países aliados. Al año siguiente, el 1 de marzo de 1870, culmina definitivamente la guerra con la muerte del mariscal. Y lo que continuó de ese año prácticamente fue encontrar cómo el Paraguay volvía a nacer con forma de Estado. Y para eso, los que estaban en Asunción dirigiendo la política encontraron que cambiar la ley de administración política del año 1844 por una nueva constitución era necesaria. Así nace la constitución de 1870, nuestro tema de hoy. Para profundizar sobre esta constitución nos acompaña la doctora Nidia del Carmen Martínez. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNA, con una maestría en Derecho de la Administración Pública por la Universidad de Salamanca. La doctora Martínez es profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Asunción. Profesora, un gusto que esté con nosotros. Sí, gracias Mario por la invitación, muy honrada. Los agradecidos somos nosotros. Doctora, hay como dos corrientes historiográficas respecto a la primera constitución. Una pulseada entre la Ley de Administración Política del año 1844 y la Constitución de 1870. La pregunta es, ¿cuál es la primera constitución? Bueno, esto es parte histórica y parte académica. Nuestra primera constitución viene a ser la de 1844. En contrapartida a nuestro primer texto de gobierno autónomo, que era el reglamento de 1813, ya que en él no se establecía ni derechos, ni garantías, ni la división de poderes. En base a esto, nuestra primera constitución formal es la de Carlos Antonio López en 1844. Entiendo. Respecto a la constitución que nos convoca, la del 70, su aprobación fue después de la Guerra Guazú. Se dice que fue una copia de la constitución argentina, inspirada a su vez en la norteamericana. Y si es así, ¿cuáles son las innovaciones que introdujo? Bueno, primeramente tenemos que hablar del contexto social, político y económico en el cual se encontraba el Paraguay. Estábamos saliendo, y no mucho realmente, de la guerra de la Triple Alianza. Estábamos saliendo de un ambiente de ruina, devastación e infortunio, bajo un gobierno provisional y, como normalmente se dice, bajo las botas del ejército invasor. Ese era el contexto en el cual todos los habitantes de la República se encontraban. Si bien se convocó a una convención constituyente, esta estaba formada el 100% por paraguayos que no eran excombatientes de la guerra de 1870. Eran los paraguayos que habían salido del país a realizar una educación en el exterior, a los que se les llamaban los legionarios. Entonces, estos eran quienes redactaron bajo la presión de este ejército invasor al que hago referencia. ¿Quiénes eran el ejército invasor? Las tropas argentinas y sobre todo las tropas brasileras. Nuestro texto fue casi una copia fiel de la Constitución argentina de 1853, que para nuestro país estaba entrando recién a lo que era el sentimiento de la libertad propiamente, ya que empezamos a hablar del término igualdad con la Constitución de 1840, con la Constitución de 1870 es cuando entramos ya a hablar de la idea de la libertad. Ciertamente esta Constitución argentina es inspiración de la Constitución americana, que es la madre de todas las constituciones escritas finalmente. Entonces, como algo relevante que a partir de la Constitución de 1870 tenemos es realmente este derecho a la libertad, este sentimiento de lo que es la libertad.
O sea que, aunque con la Ley de Administración Política de 1844 ya se establece un aspecto orgánico para la República, recién con la Constitución de 1870 se introduce componentes dogmáticos a favor del ciudadano. Es así mismo. Y quiero traer a colación, ¿cuál es el origen de esta sistematización de toda Constitución? Es el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, post-Revolución Francesa, declarada el 26 de agosto de 1789, que decía que toda nación, todo gobierno que carezca de la división de poderes y la afirmación de los derechos y garantías del hombre carece de Constitución. Entonces, esa es nuestra brújula y nuestro norte para que un texto sea llamado finalmente una Constitución. Y estas cuestiones estuvieron de manera incipiente en la Constitución de 1844, y con más, de modo más expresivo en la Constitución de 1870. Empezamos a hablar, como lo decía al inicio, del término libertad. Pero ¿qué implicaba esta libertad? No solamente la libertad como un antónimo de la prisión o la detención, sino la libertad de realizar ciertas actividades, como la primera, que era la libertad de cultos. Ya se establece a partir de la de 1870 esta libertad de creencia. Luego también hablamos ya de la libre circulación de bienes, hablamos de la libre circulación y navegación por ríos internos, hablamos de la libertad de comercio, la libertad de reunión, la libertad de publicar ideas sin censuras previas, la libertad de asociación. Y esas eran las innovaciones sumamente relevantes en el texto constitucional, que no siempre se compadece con la aplicación que se haya realizado con el texto, pero sí a nivel de redacción es bastante rico en innovación de ideas para el pueblo paraguayo. Doctora, cuando a don Carlos Antonio López se le exigió una constitución en 1841, dijo que los paraguayos todavía no estaban preparados para realizar un buen uso de un instrumento así. Volviendo a la constitución de 1870, aprobada esta, ¿qué Paraguay ayudó a construir y qué tipo de ciudadano? En especial teniendo en cuenta que fue la constitución que más años tuvo vigencia. Sí, así tal cual como usted lo dice, 70 años de vigencia tuvo, es la constitución más larga que tuvo el Paraguay. Y le está siguiendo la actual con 32 años de vigencia, pero 70 años fue la vigencia de esta constitución de la que nos ocupa en la fecha, la de 1870. Ahí tenemos que volver a decir el aspecto, el ambiente, el contexto histórico en el que estaba el Paraguay. Era un país con no más de 200.000 habitantes nada más, la mayoría ancianos, niños y mujeres. No vamos a poder hablar propiamente del desarrollo de los derechos consagrados en esta Constitución de 1870. Fue más un periodo de reconstrucción nacional donde nuevamente se vuelve a afirmar la independencia del país. Imagínense, 50 años, más de 50 años después de la independencia del Reino de España, teníamos que volver a afirmar nuestra independencia, pero queríamos realmente la independencia de los países vecinos, ya no del lejano Reino de España. Y en cuanto a la afirmación hecha por Carlos Antonio López, recordemos que estábamos saliendo de un largo periodo de totalitarismo y podemos hablar como forma de gobierno la dictadura, en principio temporal y luego perpetua del doctor Rodríguez de Francia. Entonces ahí no se establecía ninguna normativa de gobierno, era la voluntad del dictador lo que regía como administración del país y por ende como administración de los derechos y la administración de la justicia. Estábamos sujetos al humor
con el que amanecía nuestra máxima autoridad en esa época, que era el dictador. Por eso es que a su muerte, que no dejó ningún legado por escrito ni un sucesor designado, es que Carlos Antonio López, que era una de las personas mejor formadas en esa época, es quien dice que una constitución todavía no podía regir para este pueblo oprimido. No obstante, todos sabían que necesitábamos esa regla de gobierno propiamente, o que era la regla del juego de gobernanza en el país. Y finalmente se lleva adelante en una convención la redacción y aprobación del texto de lo que sería la Carta Política de 1844, y que la misma convención elige a nuestro presidente, que fue Carlos Antonio López, y de allí que le conocemos como el primer presidente constitucional. A todos hoy día la frase primer presidente nos lleva a la figura de Carlos Antonio López. Así que hay mucho que celebrar y reconocer respecto a ese texto redactado por Carlos Antonio López, y que lo tenemos como base histórica para nuestras sucesivas constituciones paraguayas. Doctora, una pregunta al margen antes de ir a la pausa. ¿Hay algún elemento de la Constitución de 1844 que se haya reflejado en la de 1870 o fue cambiar totalmente de modelo? No puedo hablar de cambios propiamente, sino de agregados. Agregados que se daban en toda la región. O sea, eran derechos ya reconocidos en otros países, o derechos ya reconocidos en la propia Constitución de Estados Unidos, que sirvió de base a la Constitución argentina, que finalmente es la que nosotros adoptamos. Al respecto, quiero hablar que esa Constitución fue traída por los hermanos de Cut, José de Cut, y utilizamos como texto base. Así que no podemos hablar de una creación propia de esta Convención Constituyente paraguaya, sino que trajimos unos modelos que anhelábamos que sean implementados en nuestro país. De allí el gran abanico de libertades reconocidas a nivel constitucional. ¿Qué implica el reconocimiento constitucional? Que ninguna normativa de menor jerarquía puede negar la existencia de este derecho. Interesantísimo. Vamos a una pausa, no se mueva, en minutos continuaremos con esta charla. Hoy, la Constitución del año 1870. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la Constitución de 1870 y el tipo de Paraguay que ayudó a construir. Fue la Constitución que más años duró y que, por cierto, tuvo una abundancia de presidentes y muchos de ellos no pudieron terminar sus mandatos. Fueron nuevamente unos pocos. Para hablar sobre estas situaciones, hoy nos acompaña la profesora Nidia del Carmen Martínez. Doctora, entrando en el análisis de la Constitución de 1870, ¿cómo era el aspecto orgánico? ¿Cómo estaba constituido el Estado que ayudó a definir? Ya, muy buena pregunta, Mario. Entramos ya al aspecto obligatorio de toda constitución, que es la separación de poderes. ¿Qué busca la separación de poderes? Evitar la suma de los poderes en una sola persona, que trae como consecuencia el abuso del poder y las arbitrariedades. Con esta separación de poder tenemos una función ejecutiva que recaía en un presidente de la República y un vicepresidente que estaba ahí para, en caso de necesidad, suplantarle, con un poder legislativo bicameral compuesto por diputados y senadores, y por un poder judicial que tenía un Tribunal Superior de Justicia, que sería nuestra actual Corte Suprema de Justicia, con 3 miembros, más todos los juzgados que fueran creados.
Me gustaría referirme a cómo es el proceso de selección o designación para integrar estos poderes del Estado, que eran las autoridades constitucionalmente eh, constituidas propiamente, que era el presidente de la República, designado por medio de votaciones. Sin embargo, estas votaciones no eran de manera directa. Se establecían distritos electorales y los votos se realizaban por cédula, y el Congreso era quien tenía que hacer el recuento de estos votos. Entonces ahí podemos ver que todavía no teníamos el voto directo e universal para todos los ciudadanos paraguayos. Ese es el primer componente en el que puedo referirme respecto al Poder Ejecutivo. Luego teníamos un Poder Legislativo compuesto por 13 senadores y 26 diputados en la primera legislatura, preparando un terreno que vendría luego del censo para establecer la cantidad de bancas a razón de una banca de diputados por cada 6.000 habitantes o una banca de senadores por cada 12.000 habitantes. Y luego el Poder Judicial, integrado por el Tribunal Superior de Justicia, con 3 miembros, quien era designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso. Si bien la forma de gobierno habla de una democracia representativa, lo que es el derecho al sufragio todavía no llegó a todos los ciudadanos paraguayos. Tenemos solamente 2 poderes democráticos en este sentido, que es por las elecciones del presidente de la República y del Congreso, y luego ya la designación directa de los miembros del Tribunal de Justicia por parte del Poder Ejecutivo. Este modelo sigue vigente en la Constitución argentina, que es que el vicepresidente de la República es al mismo tiempo presidente del Congreso. Entonces, se integran ahí 2 poderes del Estado que su nacimiento propiamente se da en base al principio de independencia y recíproco control. Algunas de las novedades introducidas por esta Carta Magna fueron los periodos de gobierno y el juicio político. ¿Qué nos puede decir del impacto de estas 2 figuras u otras herramientas que nos pueda comentar? Ya, tengo que hacer el paralelo con la Constitución anterior y con la siguiente. Si hablamos de periodos de gobierno, de periodos presidenciales o periodos de poder ejecutivo, en la Constitución de 1844 hablaba de un periodo presidencial de 10 años. En esta nueva Constitución, hablamos la de 1870 porque nos ponemos en esa época, tenemos periodos presidenciales de solo 4 años y periodos legislativos para diputados de 4 años con renovación cada 2 años y periodos del Senado en 6 años. Estas eran las variaciones con respecto al periodo, a la Constitución anterior. Y si avanzamos un poquito más, las otras constituciones ya se establecían periodos presidenciales de 5 años en las siguientes constituciones, como la de 1940, 1967 y la actual 1992. Otra cuestión relevante hasta hoy día es la figura de la reelección. Todas nuestras constituciones, excepto la 1992, posibilitaban la reelección, ciertamente con límites. Con respecto a esta Constitución de 1870, se establecía la posibilidad de la reelección presidencial, pero pasados 2 periodos. Esto es, 8 años después recién podía volver a postularse un presidente. En cuanto a las reelecciones de los parlamentarios, estaba permitido entonces y está permitido hasta nuestra nueva Constitución o nuestra Constitución vigente. Esta es la figura de la reelección propiamente. Y luego entramos a la herramienta fundamental, que es el recíproco control que se debe dar en toda división de poderes. ¿Qué implica el recíproco control? Un sistema de frenos y contrapeso al ejercicio del poder entre un poder y otro. Y acá vemos por primera vez en lo que hace al Paraguay la posibilidad de que el Congreso, esto es el poder legislativo, pueda controlar al Ejecutivo
y a los otros, al otro poder del Estado y a otras autoridades por medio de una herramienta constitucional denominada juicio político. En este juicio político, que debía ser iniciado en la Cámara de Diputados para la acusación y se resolvía en el Senado, tal cual en el mismo sistema que hoy día, se iniciaba la posibilidad con la herramienta constitucional de este control del ejercicio del poder, que implicaba la posibilidad de ser separado de sus funciones al propio presidente de la República, al vicepresidente, a sus ministros, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, por parte del Parlamento. Entonces, el Parlamento podía separarlo y el Parlamento, a su vez, podía designar a un funcionario que lo pueda suplantar en caso de que el vicepresidente no esté imposibilitado a asumir o que éste también haya sido destituido. Entonces ahí empezamos a ver la fuerza propia que tenía un legislativo. No establecía la posibilidad del Ejecutivo de controlarle al Parlamento en esa Constitución, pero sí ya en la siguiente, que era que el poder ejecutivo, el presidente, podía disolver el Congreso, que sería el contrapeso que tenía el Ejecutivo contra el Legislativo. Entonces esta herramienta implicaba el pleno ejercicio del poder, del control y el acceso a frenos de parte de un poder a otro poder. Así que es una innovación sumamente beneficiosa. Ya se establecía en la propia Constitución la posibilidad de que un presidente pueda ser removido del cargo por mal ejercicio de funciones. Una última pregunta, si me permite. Esta constitución fue sustituida por la Carta Magna de 1940. ¿Por qué se dio el colapso de esta constitución de 1870? Ya, quiero volver a repetir que la redacción de esta constitución de 1870 estuvo inspirada en ideas liberales de la época que vienen ya de la propia Constitución americana y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que abría un nuevo camino para todos los ciudadanos. Se vivía un ambiente de liberación con respecto a gobiernos opresores, como lo era la mayoría de las monarquías. Ese es el contexto de esa constitución americana, argentina y de la de Paraguay. Cuando llegábamos a la época de 1940, otro era el contexto a nivel mundial. Estábamos en plena guerra, en plena época de la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez se veía con buenos ojos una forma de gobierno autoritario. Recuerden que todas las invasiones eran justamente para conquistar el mayor territorio y gobernar sobre el mismo por parte de una figura más allá de solamente un presidente. Es por eso que la suma de los poderes se le dio al entonces presidente de la República, José Félix Estigarribia, por autodisolución del propio Congreso legislativo de esa época, de tal manera que la suma de los poderes recaiga en este presidente, quien como plataforma de campaña habla de una convocatoria a elecciones de una convención nacional constituyente. Pero grande fue la sorpresa que entre sus primeras obras de gobierno presidencial fue la redacción y sanción de un texto constitucional que fue aprobado directamente por un decreto ley sin que exista una convención constituyente que la haya redactado, que es el origen propio y legítimo de toda constitución de un país. Y esta nueva constitución tenía unos altos índices de carga de poder en el Ejecutivo. Así que la transición de la Constitución Liberal de 1870 a la de 1940 es abismal. Entre otras cuestiones, voy a repetir la posibilidad que tenía el presidente de la República de disolver el Congreso y también que este Congreso era unicameral.
Así que fue bien grande la diferencia. Y, Se cercenaron muchos derechos establecidos en la Constitución de 1870, porque estábamos tornándonos nuevamente al totalitarismo. y todo entonces promovido por circunstancias externas, ¿no? Es así. Se creía de la victoria por parte de Alemania. Entonces todos estaban ya copiando un modelo de gobierno europeo como el que he citado. Profesora, lastimosamente a veces los tiempos de la televisión son cortos para temas tan interesantes como este, en especial cuando se trata de asuntos que por alguna cuestión y la lejanía ya no están en la memoria de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es así. Otra cuestión que no quiero que pase es que tenía un artículo, el artículo 30 de la Constitución de 1870, que le obligaba a todos los habitantes de la República a portar armas o a armarse en defensa de la independencia y la soberanía paraguaya, que trajo como consecuencia un sinnúmero de revoluciones internas, que fue lo que realmente causó la falta de orden en el gobierno paraguayo a lo largo de esta vigencia de la Constitución de 1870. Así que no fue un periodo muy pacífico, que digamos. Qué buen dato nos dio al final. Gracias. Doctora, esperemos contar con usted para próximas emisiones. ¿Cómo no? La agradezco la invitación y la oportunidad. Los agradecidos somos nosotros. También gracias a usted por acompañarnos como cada fin de semana. Nos vemos en 7 días para más charla con la historia. Hasta entonces.